Nunca pensé que un desconocido pudiera cambiar mis mañanas, pero todo empezó mucho antes de que yo lo notara. Recuerdo que cada día me sentaba en el mismo banco de la estación, libro en mano, intentando escapar un poco de mi vida. Para mí era solo rutina, pero ahora sé que alguien me observaba con una ternura que yo no imaginaba. A veces sentía miradas alrededor, pero nunca les daba importancia. Leía para no pensar demasiado, en el trabajo, en mis problemas, en lo que no sabía resolver. Cada semana cambiaba de libro, quizá porque buscaba historias que me hicieran sentir algo que mi propio día a día no me daba. Hasta que una mañana todo se quebró. No dormí, discutí con alguien que quería, sentí que había perdido algo que aún no entendía. Me senté en el banco, abrí el libro solo para ocultar mis ojos. Lloré sin querer, en silencio, deseando que nadie lo notara. Pero alguien lo notó. Al día siguiente, cuando llegué a la estación, lo primero que vi fue una nota en el banco. Pensé que era basura, pero la curiosidad me ganó. La abrí. Decía, espero que hoy encuentres un motivo para sonreír. No estaba firmada. Pero ese pequeño gesto me sostuvo. No sabía quién lo había escrito, ni por qué, pero cambió mi día por completo. Por primera vez en mucho tiempo sonreí sin forzarlo. Respondí. No sabía si el mensaje llegaría a la persona correcta, pero dejé mi nota ahí, donde la había encontrado. Y al día siguiente, había otra. Y luego otra. Y otra. Sin darnos nombres, sin vernos hablar, empezamos a contarnos historias. Él me recomendaba música, yo le dejaba dibujos. Él escribía frases que parecían conocerme, yo respondía con palabras que me nacían del pecho. Era un secreto compartido con un desconocido, pero cada nota me hacía sentir menos sola. Y de repente, tuve que irme. Problemas familiares, decisiones difíciles, un viaje largo que no podía evitar. Quise despedirme, pero no sabía cómo buscarlo sin romper la magia. Así que dejé una última nota. Gracias por acompañarme sin saberlo. Si el destino quiere, volveré. Pasaron 3 meses. 3 meses pensando si aún dejaría notas, si aún me recordaría, si tal vez yo había sido solo una distracción pasajera. Cuando volví a la estación, el corazón me temblaba. Me senté en el mismo banco, sin libro esta vez. Necesitaba mirar alrededor. Y entonces lo vi. Reconocí sus ojos antes que cualquier otra cosa. Él se quedó quieto, como si dudara de que fuera realmente yo. Sonreí. Me acerqué. Hola, le dije con el corazón latiendo rápido. ¿Te gustaría que nuestras notas ahora tuvieran voz? Él no dijo nada al principio. Solo sonrió de una manera que jamás olvidaré. Y juntos caminamos hacia el tren. Por primera vez, sin papel entre nosotros. Por primera vez, comenzando nuestra historia real. Ese día desperté con una sensación extraña, como si el mundo pesara el doble y yo no tuviera fuerzas para sostenerlo. No quería ir a la estación, no quería ver a nadie, no quería fingir que todo estaba bien. Pero fui igual, porque la rutina a veces es lo único que no se rompe cuando todo lo demás sí lo hace. Cuando llegué al banco, mis manos temblaban. Abrí el libro solo para esconder la cara. Y ahí, sin poder evitarlo, las lágrimas empezaron a caer. No quería que nadie me viera así. Me sentí ridícula, expuesta, frágil. Quería desaparecer. Lo que yo no sabía era que él estaba mirando. No lo vi, no lo escuché, no sentí su presencia. Pero alguien se quedó quieto, observándome, no con lástima, sino con una preocupación silenciosa que solo descubrí después. Esa noche me fui a dormir con los ojos hinchados y sin esperanzas. Pensé que nadie se daría cuenta, que era solo un día malo más de esos que no importan para nadie. Pero al día siguiente, cuando llegué a la estación, había algo esperando por mí. Una nota. Era pequeña, doblada con cuidado, puesta exactamente en el centro del banco donde siempre me sentaba. Me quedé paralizada un segundo. Miré a mi alrededor buscando a quien la había dejado, pero no había nadie cerca. La abrí. Espero que hoy encuentres un motivo para sonreír. Se me detuvo el corazón. ¿Era para mí? ¿Alguien me había visto llorar? Sentí un calor extraño en el pecho, una mezcla de vergüenza, alivio y sorpresa. No sabía quién era esa persona. No sabía si lo volvería a ver. Pero ese gesto me sostuvo de una manera que nadie había logrado en semanas. Por primera vez en mucho tiempo, pensé, tal vez no estoy sola del todo. Y sin quererlo, sin buscarlo, sin imaginarlo, ese mensaje cambió mi vida. Al día siguiente,
Volví a la estación con el corazón latiendo raro, como si tuviera un secreto que ni yo misma entendía. Era absurdo, lo sabía. Era solo una nota. Solo un papel con una frase amable. Nada más. Pero aún así, algo dentro de mí quería volver a ese banco. Cuando llegué, mis ojos buscaron la nota sin que mi mente lo ordenara. No había nada. Me senté, suspiré, abrí mi libro, y entonces lo vi. Una esquina de papel asomando por debajo del banco. Lo saqué, mis dedos temblaban un poco. Lo abrí. Hoy quizá no sea perfecto, pero mereces que sea mejor que ayer. Sentí un calor que me recorría desde el pecho hasta los ojos. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué me importaba tanto lo que escribía? Miré a mi alrededor disimuladamente, tratando de encontrar alguna mirada sospechosa, alguien que estuviera observando, pero todos parecían muy ocupados en sus propias vidas. Ese día respondí. No sabía si la persona volvería, si encontraría mi mensaje, si esto era una locura. Pero tomé una hoja de mi libreta y escribí. Gracias. A veces unas pocas palabras sostienen más que un abrazo. Doblé la nota y la dejé exactamente en el centro del banco. Fue la primera vez en semanas que me quedé esperando el tren con una sonrisa. Al día siguiente, había otra nota. Y otra el siguiente. Y otra después. Cada una era un pedazo de luz en medio de mi rutina. Él me recomendaba canciones que decía que podían mejorar mi mañana. Yo le dibujaba pequeños paisajes o flores. Él me contaba historias breves de cosas que veía en el tren. Yo le confesaba libros que me habían hecho llorar. Era como hablar con alguien que no conocía, pero que parecía entenderme más que muchas personas cercanas. Lo más curioso era que nunca nos describíamos físicamente. Nunca decíamos un te vi o me viste. Era un trato silencioso, un acuerdo implícito. Si esto iba a ser real, debía ser desde el alma, no desde la apariencia. Y funcionaba. Por primera vez en mucho tiempo, me despertaba emocionada por llegar a la estación. No por el trabajo, no por el día que me esperaba, sino por ese pequeño espacio entre trenes donde un desconocido y yo intercambiábamos fragmentos de nosotros mismos. Comenzó a sentirse íntimo. Demasiado íntimo para alguien a quien nunca había escuchado la voz. Un día me dejó una nota más larga que las demás. Recuerdo perfectamente lo que decía. No sé quién eres, pero me alegraste la semana entera. Ojalá el mundo te trate tan bien como tú lo haces conmigo sin saberlo. Me quedé unos segundos sin respirar. Era bonito, sí, pero también daba miedo. Porque, sin darme cuenta, yo también estaba empezando a esperar esas notas más de lo que debería. Le respondí con algo que nunca había planeado admitir. También tú me has ayudado más de lo que imaginas. Desde ahí, las notas cambiaron. Dejaron de ser frases sueltas y se convirtieron en una conversación. Una conversación de verdades, de miedos, de sueños, de recuerdos. Era como si ambos estuviéramos escribiendo un diario compartido sin saber el nombre del otro. Había días en los que la nota solo decía «¿Cómo estás hoy?». Y otros en los que una simple frase suya me arreglaba el alma. «Si hoy no puedes con todo, está bien. Nadie puede siempre». Yo nunca había sentido algo así. Nunca. Era extraño enamorarse de palabras. Pero no podía negarlo. Cada vez que veía un papel doblado en el banco, mi corazón latía un poco más rápido. Sin embargo, algo en mí también sabía que nada de eso podía durar para siempre. Y pronto, muy pronto, iba a descubrir cuán frágil era aquel pequeño universo que habíamos construido sin vernos los ojos. La primera vez que no encontré una nota pensé que era un simple descuido. Quizá él había llegado tarde. O tal vez se le había olvidado. Nadie es perfecto, ¿no? Pero la segunda vez, la tercera, la cuarta, algo dentro de mí empezó a inquietarse. Cada mañana revisaba el banco con la misma ilusión con la que un niño busca un regalo escondido. Pero estaba vacío. Completamente vacío. Al principio pensé que tal vez había enfermado, que necesitaba descansar, que era temporal. Pero con cada día que pasaba, la ausencia se sentía más pesada, más real. Porque ya no era solo que no hubiera notas. Era que tampoco veía a nadie que pudiera ser él. Y sí, sé que nunca lo reconocía con certeza. No sabía su cara, su voz, su ropa. Nada. Pero había algo en mí que conocía su presencia sin haberla visto. Y ahora esa presencia simplemente había desaparecido. La estación empezó a sentirse más ruidosa, más gris, más fría. Me descubrí sentada en el banco, sin libro, mirando a las personas que pasaban,
intentando adivinar si alguna de ellas había sido mi compañero anónimo de palabras. Era absurdo, lo sabía. Pero cuando empiezas a necesitar algo, su ausencia duele más de lo que deberías admitir. Una mañana, después de una semana completa sin notas, me quedé más tiempo del habitual en el banco. El tren llegó. La gente subió. Y yo simplemente, no me moví. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de frustración, tristeza y una pregunta que me quemaba. Me dejó. La idea me atravesó como un hilo helado. ¿Qué tal si simplemente había decidido dejar de escribir? ¿Y si para él solo había sido un juego pasajero, un entretenimiento temporal que ya no le servía? Me odié por pensarlo. Me odié por necesitarlo tanto. Decidí escribir una última nota, incluso sin saber si él volvería a leerla. Solo decía, ojalá estés bien. La dejé ahí, en el centro del banco, donde siempre. Era un gesto que no esperaba respuesta, un adiós silencioso que dolía más de lo que admitía. Al día siguiente, volví sin expectativas, pero el banco seguía vacío. Pasaron días. Luego semanas. Y entonces, un jueves por la mañana, cuando ya el hábito dolía más que la esperanza, encontré algo que no estaba ahí por casualidad. Una nota. Pequeña, doblada, con el mismo cuidado de siempre. Mis manos temblaron al tocarla. Quise abrirla despacio, pero no pude. La desplegué de golpe. Decía, gracias por acompañarme sin saberlo. Me voy por un tiempo. No sé cuánto, pero necesitaba despedirme de alguna forma. Si el destino quiere, volveré. La persona del tren. Lo leí una vez. 2. 3. Las palabras se volvían borrosas mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Pero no eran lágrimas de abandono, eran lágrimas de algo más profundo. De saber que no estaba sola en lo que sentía. De entender que él se alejaba, sí, pero no sin reconocer que aquello había significado algo para él también. Guardé la nota en mi bolso como si fuera un tesoro. Y así empezó una espera que no sabía cuánto duraría. Un espacio vacío en mi rutina que antes estaba lleno de magia. Una ausencia que se sentía como un silencio en el lugar exacto donde antes vivíamos un secreto compartido. No sabía si volvería. No sabía si lo volvería a sentir cerca. Pero cada día que pasaba, repetía una frase que se me quedó grabada en la piel. Si el destino quiere. Y yo, en silencio, empezaba a quererlo también. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que la estación volvió a ser solo un lugar de paso, un lugar frío donde nadie te mira a los ojos. 3 meses en los que cada mañana me repetía que ya debía superarlo, que fue bonito mientras duró, que no debía esperar nada. Pero aún así, siempre miraba el banco. Siempre. Y entonces llegó ese día. No hubo una señal, ni una pista, ni un presentimiento. Solo llegué, como siempre, con el café en la mano y el cansancio en los hombros. Miré el banco por costumbre, y mi corazón se detuvo. Él estaba ahí. Lo supe de inmediato. No por su aspecto, porque ni siquiera lo reconocía. Lo supe por la forma en que levantó la mirada, exactamente como imaginé que lo haría el autor de cada una de esas notas. Como si también hubiera pasado meses pensando en este momento. Nuestros ojos se encontraron y lo sentí todo de golpe. Las notas, las risas silenciosas, las madrugadas escribiendo respuestas, la ausencia, el miedo, la esperanza, todo se comprimió en un solo segundo que me dejó sin aire. Él se levantó despacio, como si también tuviera miedo de romper la magia. Yo no pude moverme. Me temblaban las manos, las piernas, la respiración. Era él. Era él. Era él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para escucharme el corazón latiendo, dijo con una voz que nunca había imaginado, pero que sentí que ya conocía. Pensé que ya no vendrías. La garganta se me cerró pero aún así, logré decir. Pensé que tú ya no volverías. Él sonrió esa sonrisa. Esa sonrisa valía todos los días que había esperado. Se acercó un poco más, como si una fuerza invisible lo empujara hacia mí. ¿Quieres?, dijo, tragando nervioso, ¿seguir escribiendo? Yo negué suavemente con la cabeza. Él vio el gesto y su expresión cambió, como si le hubiera roto algo por dentro. Me acerqué un paso. Y con el corazón desbordando, le dije. No quiero seguir escribiendo. Quiero escucharte. Quiero verte. Quiero vivirlo. Él soltó una risa suave, de esas que se te quedan grabadas. Se pasó la mano por el cabello, nervioso, feliz, incrédulo. Entonces, ¿quieres que nuestras notas tengan voz? No contesté. No podía.
Solo asentí, con el alma entera. Y caminamos juntos hacia el tren, codo a codo, sin papel entre nosotros por primera vez. Mientras avanzábamos, él rozó mi mano con la suya, apenas un segundo, pero suficiente para sentir que toda mi historia estaba empezando justo en ese instante. Y ahí, en ese tren que antes era rutina y ahora era destino, entendí algo. A veces el amor llega sin nombre, sin rostro, sin aviso, a veces empieza con una nota anónima, a veces duele, a veces se pierde, a veces regresa. Pero cuando regresa, cuando realmente regresa, no vuelve igual. Vuelve para quedarse.